Muy buenas noches, hermana Ana, hermana mayor, don Alberto, presidente de la agrupación y miembro de la Junta de Gobierno de la agrupación, compañeros de la Junta de Gobierno, hermanos de Jesús, amigos todos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta noche en la que concluimos estas jornadas de historia y patrimonio que venimos celebrando durante todo el mes de octubre. Hoy tenemos la satisfacción y el honor de contar con la presencia de don Alberto Villar Mogollán, que nos va a hablar sobre el tesoro más preciado que tenemos, la bendita imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y para presentarlo, pues se va a encargar el vicepresidente de la Hermandad, Rafael Moisés Sánchez Luna, al que le damos ya la palabra. Buenas noches y gracias de nuevo por acompañarnos en este nuevo Viernes de Jesús Nazareno, en el que venimos a venerarlo, clausurando esta jornada en la que hemos estado conociendo más sobre él y su devoción 4 veces centenaria. Gracias a los medios de comunicación de nuevo también, porque a los que a través de los mismos nos estáis siguiendo en esta jornada desde el pasado día 7. Y por supuesto, muchas gracias a don Alberto por estar aquí entre nosotros. Hace 20 años y algunos meses nos reuníamos en la parroquia de Santa Catalina para conocer los trabajos de restauración de la bendita imagen de Jesús Nazareno, expuestos por el autor de la misma, nuestro hermano don Joaquín Cruz Solís, que en paz descanse. En la presentación de aquel acto, don Antonio Río, quien fuera presidente del Consejo de Cofradías de Sevilla, nos decía: las hermandades y cofradías son unas instituciones que, a pesar de su arraigo desde siglos, no son reliquias de un pasado esplendoroso, sino instrumentos vivos de una cultura y de la Iglesia. Las hermandades constituyen una función inestimable, constituyen una forma de asociación integrada en la sociedad, que cumplen una función inestimable estructurando y relacionando los diferentes estratos y estamentos de la misma en objetivos comunes, que abarcan desde la conservación del patrimonio hasta la solidaridad con los más necesitados. Sin duda, pueden servir de referencia estas palabras para enmarcar las jornadas que durante este mes hemos venido celebrando. Desde los años 80 del siglo pasado, ha sido una constante en los distintos responsables de la hermandad ir completando los 4 siglos de historia de su existencia. Las aportaciones realizadas en las publicaciones que se editaron con motivo del 4º centenario fundacional de la misma son pruebas fehacientes de esta inquietud. Las jornadas que hoy clausuramos están siendo otro paso adelante para seguir conociendo estos 4 siglos de presencia de Jesús Nazareno en Pozo Blanco. De esta forma vamos completando esta dilatada historia de devoción y vamos arraigando, más si cabe, la tradición del pasado para afrontar el presente y asentar la base de un futuro que estará en manos de otras generaciones. Pero aún con todos estos denuedos, seguimos teniendo un profundo hueco que rellenar. La representación de Jesús Nazareno en su bendita y enigmática imagen que nos sigue subyugando con su mirada y que ha sido la que nos ha unido y guiado a lo largo de los siglos. Muchas son las teorías, las hipótesis, incluso las leyendas sobre su procedencia. Planteamientos casi siempre más motivados por el fervor que por un riguroso y concienzudo estudio de investigación. Con la restauración del año 2000 antes mencionada, conseguimos informes de varios expertos que nos acercaron al posible origen de la bendita imagen. Podríamos destacar el informe del Instituto Andaluz del Patrimonio entre ellos. El profesor González Peralbo también nos ha aportado interesantes apuntes de los contenidos de los libros de protocolos notariales que también conoce, pero aún nos sigue quedando mucho por descubrir. Conocí a nuestro ponente, a don Alberto, en la conferencia que dictó en la Casa del Gran Poder bajo el título Juan de Mesa y la Sevilla del manierismo. Con motivo de la presentación del cartel que anunciaba la magna exposición celebrada en la Mezquita Catedral Por tu cruz redimiste al mundo, me encontré de nuevo con don Alberto, en esta ocasión con la posibilidad de dirigirme personalmente a él y presentándome como hermano de nuestra hermandad y exponiendo la inquietud
bueno, que desde años nos sigue preocupando. Aquí he tenido un error en la impresión, disculpad. Lo cierto y verdad es que don Alberto, ante aquella inquietud nuestra, rápidamente se puso a nuestra disposición y así, aprovechando los días de exposición y con el apoyo de nuestro presidente, que no podía asistir por motivos laborales, una mañana nos desplazamos a Córdoba, la secretaria de la Hermandad, Rafi Redondo, el hermano José Luis González Peralbo y yo mismo, para mantener un primer encuentro en el que entregamos al profesor las publicaciones del cuarto centenario y José Luis le expuso los datos que él había ido recopilando a lo largo de los años sobre las culturas de Jesús Nazareno. De este encuentro en septiembre de 2019 y a pesar de la pandemia, don Alberto ha estado trabajando para exponernos esta noche su conclusión. Don Alberto Villar Movellán nació en Sevilla en 1948. Se formó en la universidad de su ciudad natal bajo la dirección del doctor don José Hernández Díaz. Se licenció en 1970 con el grado en 1971 y doctorado en 1976. Fue profesor en el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla desde 1970 a 1978 y en este año pasó a la Universidad de Córdoba, primero como adjunto y desde 1986 como catedrático de Historia del Arte, puesto que ha desempeñado hasta su jubilación. Entre 1978 y 2005 fue responsable del área de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba. Constituyó en 1990 el Grupo de Investigación Arca de la Junta de Andalucía, que dirigió hasta su jubilación. Ha sido miembro de la Comisión de Arquitectura de Andalucía y de la Comisión Provincial de Urbanismo de Córdoba. Pertenece al Comité Científico de las revistas Archivo Hispalense, Laboratorio, Trocadero y Ámbitos. Ha formado parte del Comité Científico de varios congresos y es correspondiente en Córdoba desde 1978 de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Es miembro constituyente de la Academia Andaluza de la Historia. De su actividad investigadora más reciente dedicada a la historia de las artes plásticas pueden destacarse las siguientes publicaciones: La sábana santa de Turín, repercusiones y desviaciones en el arte cristiano. Realismo frente a idealismo en la imaginería pasionista andaluza. Espíritu frente a materia en la pintura contemporánea, reflexiones y perversiones. Escalafón de los escultores de la Sevilla de Juan de Mesa. El camino del Calvario, de Jesús Nazareno al hombre de la síndrome. Ha sido miembro de las comisiones de restauración de importantes imágenes de culto, entre las que cabe destacar el Santísimo Cristo de la Aspiración de Córdoba, el Santísimo Cristo de la Aspiración y nuestro Padre Jesús Nazareno de la Rambla, que próximo a cumplir también sus 400 años, obra de Juan de Mesa, Nuestra Señora de la Piedad y nuestro Padre Jesús descendido de Sevilla, nuestro Padre Jesús del Gran Poder de Sevilla, el Santísimo Cristo de los Desamparados de Sevilla, Nuestra Señora de las Angustias, otra obra culmen de Juan de Mesa, y San Juan Evangelista del Gran Poder. Sin duda, este intenso currículum nos confirma que estamos ante todo un experto en lo que imaginería y otras disciplinas artísticas han dejado a lo largo de la historia. Pero quiero destacar sobre todo su calidad humana, evidenciada en la disposición a colaborar altruistamente gastando su tiempo y empleando su saber en favor de las hermandades en general y de la nuestra en particular. Sin duda, es un ejemplo a seguir este hermano mayor de la Cofradía Universitaria de Córdoba, en la que ha dejado también su impronta tanto en la forma como en la iconografía del impresionante crucificado titular de la misma. Sin más dilación, pidiéndole disculpas por lo dilatado de esta presentación y agradeciendo a don Alberto su presencia y la hora dedicada en estos 2 años a elaborar el estudio de la bendita imagen de Jesús Nazareno, pasamos a escucharlo. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Saludo especialmente a las hermanas de este santo hospital y naturalmente a los hermanos de la cofradía, presidente de la agrupación, hermana mayor, presidente
que preside esta mesa, él debía estar aquí en el medio, no yo, y a Rafael, que naturalmente, como ya nos conocemos hace algún tiempo, pues ha excedido en la presentación. Los datos que ha leído pues, son el fruto de la edad que tengo, como es natural. Ahora, el calificarme de experto no se lo permito porque yo nunca he sido experto en nada, sino que he procurado trabajar siguiendo los pasos de mis maestros, de los que he aprendido mucho, pero a los que nunca llegaré a igualar de ningún modo, porque, entre otras cosas, las generaciones anteriores tenían, como diría yo, un carácter de trabajo, una profundidad en la mirada para saber ver las cosas, y eso que no tenían internet ni nada de esto, pero tenían un carisma especial, eran maestros. Hoy día la capacidad del magisterio como tal se ha perdido un poco y vamos muchas veces por libres, pero yo procuré aprender de ellos y seguir de alguna manera humildemente su senda. Y de ahí me viene a mí la afición, diríamos, por la imaginería sagrada de los siglos del Renacimiento y del Barroco, y naturalmente por los muchos años de contacto con la tesis sobre los hermanos Riva que realizó mi señora esposa aquí presente hace mucho tiempo, pero que fue una obra muy importante porque los hermanos Riva trabajaban mucho en Sevilla en contacto con los grandes maestros de ese momento, y fue cuando yo seguí más de cerca todo aquello, naturalmente con mi maestro don José Hernández Díaz y con mi amigo inolvidable y compadre don Jorge Bernales Ballesteros, que era un gran estudioso de la imaginería. Bueno, yo sé que la ilusión de Rafael y de los hermanos es que yo viniera esta noche a decir, hombre, tienen ustedes una obra magistral de fulano de tal. ¿Qué más quisiera yo? Ya de entrada decimos que la mayor parte de la imaginería y de muy buena calidad es de autor anónimo. Claro, según sus características se pueden hilar o relacionar con un artista o con otro. Casi siempre tendemos a relacionar con los 4 o 5 nombres importantes que hay, porque eso sirve también de guía a las personas que no tienen por qué entender del asunto. Pero eso nos lleva a lo que llamamos en el argot atribucionismo, que es una fórmula de convertir la historia del arte en 4 o 5 personajes importantes. Y eso no es así, ni lo ha sido nunca, ¿no? La historia del arte de artistas anónimos, entre otras cosas, porque el artista no era en siglos pasados lo que hoy es para nosotros. Valoramos mucho el nombre de la persona que hace una imagen. En otros tiempos eso era lo menor. El artista era un carpintero, un poquito mejorado, pero un carpintero. Un personaje del miembro de la carpintería, de la madera. Y provenía del artesanado. Y era realmente un artesano. Quiere decir que pagaba impuestos. Y eso estaba mal visto en las sociedades de la Edad Moderna y del Barroco, porque lo que se llevaba bien es no tener que pagar impuestos, es decir, tener una profesión liberal, que venía a ser tanto como liberada del pago de impuestos. De modo que al artista no se le daba tanta importancia como le damos hoy día, a partir sobre todo del siglo XIX. Bueno, yo he hecho esta portadilla con una de las fotos que más me gusta de Jesús Nazareno, para que entiendan algo que hoy es muy difícil de entender. Es decir, hoy vemos las imágenes de modo absolutamente distinto a como se vieron en siglos pasados, antes de que existiera la electricidad aplicada a la iluminación.
Cuando inventamos las bombillas lo iluminamos todo, y también los rostros y las formas de unas imágenes que estaban pensadas para ser vistas con luz natural, en la poca luz que suele entrar en las iglesias, y mucho más en Andalucía, porque hacemos ventanas pequeñitas para que el sol no entre demasiado en verano, ¿eh? Y también estaban preparadas pues, para ser iluminadas de noche por la luz de las velas. Es decir, una forma más próxima a lo que nos manifiestan estas fotografías, que son tan interesantes y que nos dan otra dimensión de nuestro Padre Jesús, de la imagen. Bueno, el título que me propusieron era del manierismo al barroco. Bien, lo primero es que a mí se me ocurre que no todos ustedes tienen por qué ser historiadores del arte ni tener pues, una cultura avanzada como para distinguir manierismo, barroco y estas cosas. Estamos hablando de los momentos culminantes de la Edad Moderna, que esencialmente tiene tres fases en cuanto a la evolución de los estilos artísticos, que son muy sabidos, ¿no? Primero es el Renacimiento, que también tiene sus fases. Luego viene una derivación del Renacimiento que llamamos manierismo, y luego una cierta recopilación del Renacimiento, pero llevándolo al terreno de la realidad, que es lo que llamamos barroco, que también tiene sus fases. Bueno, aquí estamos con otra de las fotos que a mí más me gusta de lo que he encontrado de Jesús, de nuestro Padre Jesús. Primero porque tiene una iluminación fantástica. No hay cosa peor para esta imagen que un flash. Nos da una visión distorsionada y le quita toda la unción religiosa que tiene nuestro Padre Jesús a media luz. A media luz es una imagen íntima y logra una grandiosidad que pierde con los focos muy fuertes y muy iluminada. Bueno, nos quedamos con ella, pues una imagen de rasgos muy clasicistas, con unas proporciones muy bien estructuradas de cabeza y rostro, que luego explicaremos. Y vamos a situarla precisamente en esos entornos de 1600, 1605, que es cuando surge la hermandad, ¿no? El Renacimiento todos lo vamos a reconocer enseguida en esta fantástica obra que todos conocen seguro, La Piedad de Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel estructura esta imagen dentro de un triángulo. Es una obra bellísima en sus tonos, en su carácter, que no me puedo, como es obvio, detener a comentar, pero sí quiero que vean esas formas geométricas y sobre todo esa forma ideal, tremendamente ideal, de representar el rostro. Esa licencia bellísima que se toma Miguel Ángel de representar a la Virgen más joven que a Jesús, para demostrar su pureza, su virginidad. Hay mucho del arte romano, sobre todo del arte griego leído por los romanos. En esto consiste el Renacimiento, en recuperar los valores de la antigüedad frente a una Edad Media que había evolucionado a partir de los cánones godos, con una cultura absolutamente distinta a la romana, aunque acabará romanizándose, porque el derecho romano sobre todo tenía un peso específico que hubo que adaptarlo de alguna manera. Pero el concepto artístico y estético era muy diferente. Y de aquel mundo sale lo prerrománico, lo románico y lo gótico, que son grandes excelencias en la historia del arte. Pero aquel mundo estaba centrado en la idea de Dios, a un Dios que se explica también desde los griegos, desde la filosofía griega, como hará Santo Tomás de Aquino, la mente más prodigiosa de la Edad Media. Y estudiará a Dios
desde el punto de vista de los griegos, pero de unos griegos recibidos por la cultura islámica, curiosamente. Pero es Dios el centro. Ese conocimiento mayor de la cultura islámica es lo que va a promover el Renacimiento. O sea, de la cultura romana, quiero decir, romano-clásica, greco-clásica, es la que va a producir el Renacimiento. Y en el Renacimiento se da un poco la vuelta. No se pierde la idea de Dios, claro está, pero es el hombre el que toma el centro de la creación como ser privilegiado de la creación, como el único ser racional de la creación, como el ser mimado por Dios. El hombre pasa a ser el centro del universo, en relación con su creador, y eso crea un equilibrio excepcional que dura un siglo y que fue una edad maravillosa, tanto en la cultura como en los sentimientos, el Renacimiento. Pero es la época también del desarrollo de la ciencia, que desde fines del siglo XV estaba progresando muchísimo. La ciencia va descubriendo un mundo que no siempre es el que se había heredado en la Edad Media. Por ejemplo, la Tierra como centro del universo. La Tierra plana, una superficie plana como centro del universo. Los viajes en relación con la consecución sobre todo de especias de Oriente, pues hacen que se busquen caminos más baratos que atravesar el Imperio Turco, y se va navegando hasta que se descubre América, hasta que se le da la vuelta al mundo, que estamos en el centenario de la vuelta al mundo, y se acaba demostrando que la Tierra era redonda, como Galileo Galilei había promovido, y le costó muchos disgustos, ¿verdad? Es decir, la ciencia va descubriendo que el mundo no es como se había explicado en la Edad Media, que era otra cosa. Y eso crea en el mundo cristiano, la cristiandad, una crisis tremenda, que se tiene que descubrir a sí mismo, cuál es el papel del hombre en relación con Dios. Y a esa crisis es a lo que llamamos en el arte el manierismo. Hay que fijarse el propio Miguel Ángel, que nos ha hecho aquella piedad de juventud maravillosa, como en su edad madura, en pleno manierismo, hace una piedad tan dura como la piedad Rondanini y tan sugerente en muchos aspectos, que dejó inacabada. Es una obra más de espíritu que de materia. En eso consiste el manierismo. Luego pasa, como pasan todas las modas, y viene lo barroco. El manierismo todavía se ve aquí perfectamente en el alargamiento de las figuras. Todos conocemos la obra del Greco, que se ve muy bien en el Greco. Son figuras alargadas, porque quieren ser no materia, sino espíritu. Quieren desmaterializarse. Esa crisis del manierismo viene provocada también por las propuestas de Lutero y por la escisión protestante. El protestantismo dio al traste con toda la unidad de la Iglesia medieval una vez superado el cisma de la Iglesia oriental, claro. Y ahora es un cisma de la Iglesia occidental que fue dolorosísimo, que le costó muchísimo a la propia Iglesia digerirlo. La Iglesia estaba llena de mentes deseosas, no solo Lutero, sino muchas mentes deseosas de renovación, de acabar con las estructuras medievales. Y en la propia Roma, en la propia Italia, en todas partes, había personajes deseosos de renovación. Y eso es lo que lleva a la propia Iglesia y al emperador Carlos a promover el Concilio de Trento, para decir de una vez por todas los nuevos caminos que debían regir a la Iglesia de Occidente. Pero la crisis protestante no hubo forma de pararla. Las guerras contra los protestantes fracasaron estrepitosamente. Causaron la ruina en buena parte del Imperio español.
Y de Trento surgió otra idea, y esa idea es la que se va a plasmar en el barroco. Un mismo concepto de la piedad que vemos aquí reflejado en versión barroca de Pedro Roldán en la Iglesia del Sagrario de Sevilla. ¿Qué vemos aquí? Pues ya las esculturas retoman su canon preciso que viene de lo grecorromano. Las imágenes se hacen actores de teatro, están representando un papel, muestran sus sentimientos en el rostro, interpretan perfectamente su papel. Ese mundo del teatro llevado a la escultura y a la pintura también es lo característico de lo que llamamos barroco. Bien, el Renacimiento y el Barroco viven en buena parte de la manera italiana. Vamos a ver cómo se introduce la manera italiana en las dos escuelas fundamentales de ese momento en escultura, que son la de Sevilla y la de Granada. Volvemos un poco a la idea de lo medieval. En los años del Renacimiento, curiosamente, y hasta el siglo XX, en que se quemó la imagen en los sucesos de 1936, la imagen de mayor devoción en Sevilla, en la Gran Sevilla, no solo la medieval, sino la Gran Sevilla de América, la Sevilla del Renacimiento y del Barroco, fue el Santo Cristo de San Agustín, que se veneraba en su convento de San Agustín de Sevilla, ya desaparecido, y luego pasó a la iglesia de San Roque, la parroquia de San Roque, donde se carbonizó, ya digo, en los sucesos aquellos lamentables. El Cristo de San Agustín no era más que una interpretación del Cristo gótico de Burgos, que llamamos el Cristo de Burgos, que fue primitivamente también de San Agustín. Este Cristo tuvo enorme devoción por toda España y fue reinterpretado en los años del Renacimiento de modo muy diferente. Por ejemplo, aquí Jacopo Florentino, que es un artista que viene de Italia y que se establece en Granada sobre todo, y hace para los agustinos de Granada este Cristo de San Agustín, lo que hoy llamaríamos Cristo de Burgos, ¿no?, para entendernos, pero con una facies cadavérica prácticamente, una angustia de la muerte que recuerda mucho al original y que trata de acomodarse a los cánones del gótico, aunque sea una lectura desde el Renacimiento, un Cristo muy dramático. En cambio, en Sevilla, gente que, bueno, han conocido Italia naturalmente, como Bautista Vázquez el Viejo, que es el creador de la Escuela Sevillana de Arquitectura, que venía de Ávila, pero que sin embargo debió de estar en Italia, como ahora diré. El Cristo de Burgos realmente se le vestía antes, como vemos a la izquierda, para que se pareciera naturalmente al Cristo de Burgos original, porque lo habían encargado unos burgaleses que habitaban en Sevilla y trabajaban en Sevilla en el último tercio del 16, 1573 exactamente. Y además, para que se le pareciera más, le ponían melena postiza, pero luego ya en el 19 se le hizo una reforma por los restauradores y obtuvo la imagen con que la vemos modernamente. Bueno, el detalle del rostro de ese Cristo es un Cristo muerto, como el de Burgos, pero es un Cristo nada dramático, es un Cristo clásico, es un Cristo de dulce muerte. Y ya con unos caracteres, un Cristo sin corona, con unos caracteres muy de fines del 16, que se van a mantener en el manierismo. Bautista Vázquez del Viejo, el creador de la Escuela de Sevilla, probablemente había estado en Italia, aunque no lo tenemos documentado. Si no, no le hubiera salido esta copia maravillosa de la Piedad de Miguel Ángel que disfrutan en la Catedral de Ávila. Es decir, cómo se adapta lo italiano a lo español de esta manera, primero en Ávila y luego lo que llevan a Sevilla es el ambiente italiano.
además para los mismos tratadistas de Sevilla, como un personaje de cambio de siglo como es Pacheco, el tratadista Pacheco, pintor también, suegro de Velázquez. Luego, la ilusión de Pacheco de su vida y que no llegó a cumplir es haber ido a Italia, y a todos sus seguidores y discípulos lo que les mandaba era a Italia. Y Velázquez lo primero que hizo en cuanto pudo fue ir a Italia. Bien, de Italia es donde llega la moda y se adapta mediante dibujos, estampas y artistas que vienen de Italia, que a Sevilla vienen muchos. Recordemos el gran Torrillano, por ejemplo. Por Sevilla circulaban imágenes pequeñitas, labradas en plata o en bronce, pues de crucificados de Miguel Ángel, por ejemplo, como el artista Franconio anduvo paseando por Sevilla y se le hicieron copias. Es decir, lo italiano y sobre todo la imaginería y la escultura de Miguel Ángel podían mucho. El mejor discípulo de Bautista Vázquez es Jerónimo Hernández, un personaje que viene también de Castilla, que se afinca en Sevilla y estudia con Bautista Vázquez y hace esta interpretación absolutamente bella y manierista. A esto sí le podemos llamar manierismo, porque es el idealismo del Renacimiento, pero sometido a unos esquemas geométricos que tratan de escapar de la materia para representar la idea. Esta línea serpentinata característica de este resucitado que pertenece a la Hermandad de la Quinta Angustia de Sevilla es absolutamente el concepto de manierismo en la escultura religiosa. La belleza por encima de todo, y da estos rostros muy propios de Jerónimo Hernández, con las cejas arqueadas y las facciones casi desdibujadas, casi abocetadas. Con Jerónimo Hernández se relacionó mucho y mucho tiempo, y mi maestro Hernández Díaz también lo relacionaba, esta imagen bellísima del Señor orando en el huerto titular de su hermandad de Montesión. Porque también se discutía de antiguo, no es nuevo, pero modernamente los historiadores más jóvenes tratan de relacionarlo con Pedro Roldán. De todas formas, hay documentos de que la hermandad contrató con Jerónimo Hernández sus imágenes del misterio de la oración del huerto, y eso es cierto, pero parece que esas imágenes podían ser de papelón. Pero no sabemos hasta qué punto la cabeza pudo ser de madera, aunque no tuviera el pelo tallado, porque este pelo es contemporáneo. Lo que tenemos originales son la cabeza. Si fuera de Pedro Roldán, pudo haber restaurado una obra anterior, teniendo en cuenta que él trazó solo la cabeza, porque el cuerpo era de candelero, diríamos, ¿no? Un cuerpo devastado. A mí me ha llamado siempre esta posición de la cabeza. Las orejas son bastante separadas, bastante abiertas. ¿Qué características? No tanto del barroco, como sería el caso de Pedro Roldán, sino del Renacimiento. ¿Por qué? Porque los artistas se inspiran en los retratos romanos, que suelen tener el retrato de Octavio y de los emperadores Julio y Claudio, las orejas muy separadas. ¿Por qué? Porque en Roma eso era signo de inteligencia. Y los artistas del Renacimiento lo que hacen es copiar ese modismo. Pero yo cuando veía estas fotos de nuestro Padre Jesús con el Señor de la oración del huerto, no en las orejas porque son diametralmente distintas, ni los ojos, ni siquiera la expresión del entrecejo, pero quizás esos agujeros de la nariz y ese perfil de la nariz, a mí me parecía algo próximo. No vamos a decir que tengan que ver ni siquiera uno con otro, pero yo voy tratando de abrir ríos, un poco líneas, por donde yo me he movido para ir situando la imagen, incluso el perfil. Miren ustedes, lo normal en los perfiles, incluso del barroco, es que la frente sea vertical y la nariz diagonal, como es lógico. Pero en el Renacimiento, y precisamente por la influencia de la estatuaria clásica, que hace una línea siempre de la frente a la punta de la nariz, es una línea recta, el Señor de la oración del huerto es así,
Pedro Roldán no solía hacer las cosas de esta manera. Y es que el señor Nazareno de Pozo Blanco tiene el mismo perfil. No es la misma mano, evidentemente, son conceptos diferentes, pero aquí se ve muy bien que como las orejas están tratadas de manera distinta. Pero digamos que hay cierto parentesco cultural. Discípulo de Jerónimo Hernández y fue Andrés de Ocampo, una personalidad excepcional, arquitecto y artista que viene de la zona de Jaén, de Villacarrillo, que entra a trabajar en Sevilla con Jerónimo Hernández y que acaban siendo parientes, porque hay que ver el entronque de estas familias con los personajes importantes del momento. En Sevilla y Córdoba, Hernán Ruiz II, del que ya se habló aquí, era una personalidad como arquitecto e ingeniero. Bueno, Hernán Ruiz tuvo muchos hijos e hijas. Jerónimo Hernández casó con una de las hijas de Hernán Ruiz II, con Luisa Ordóñez. Se apellidaban, como ustedes saben, se tomaban los apellidos un poco libremente. Y Andrés de Ocampo acabó casando con otra hija, con Catalina, de modo que eran concuñados y colaboraban naturalmente, aunque Ocampo era unos 20 años más joven que Jerónimo Hernández. Pero vemos aquí estos mismos rasgos, las cejas arqueadas. Esta es una figura de retablo, con lo cual está trabajada con menos detalle. Pero esta, que es la obra más madura de las últimas de Andrés de Ocampo, es una de las que expresa mejor su carácter manierista. Fijémonos las cejas muy dibujadas, las orejas muy bien trabajadas, esa línea tiesa de facies cadavéricas de la nariz, la boca en el último suspiro ya. Los bigotes, la forma de trabajar los bigotes en esta época, porque esto ya está casi fuera de tiempo, porque Andrés de Ocampo, muy mayor, siguió trabajando a su modo más querido, que era la forma idealizada del manierismo. Ya para entonces estaba apuntando el barroco, sobre todo Juan de Mesa, que introduce el realismo, idealizado muchas veces todavía, pero el realismo más rotundo en la imaginería. Por eso lo valoramos hoy tanto también. Pero aquí vemos el final del manierismo, un manierismo que cultivó el gran Martínez Montañés, que era el personaje más famoso de Sevilla en la escultura en este momento. Y Ocampo trabaja esos modismos que se ven, esos signos que se ven en el manierismo, muy característicos, como la barba, fijémonos la barba, los bigotes ya he dicho, curvados hacia adentro, y la barba en dos mechones, como casi siempre, pero con un torcido también hacia adentro. Eso que hacen unos bucles. Otro personaje que anda en Sevilla en ese momento y en América también, y vuelve a Sevilla, es Marcos Cabrera. No sabemos bien de dónde procede. No sabemos bien. Mucho tiempo se le dijo que era cordobés. Pero si es otro personaje que se mueve en el aprendizaje de Miguel Ángel, directa o indirectamente, probablemente hiciera un viaje breve a Italia, quizás porque conocía muy bien a Miguel Ángel como para hacer esa excepcional figura del Cristo de la Expiración del Museo de Sevilla. Bueno, pues Cabrera, que trabajó en la Catedral de Sevilla también, era un personaje también conocido, nos deja este Nazareno de Utrera, que a mí me llama mucho la atención por la fuerza de la forma y sobre todo por la boca. Ya vemos aquí cómo es frecuente entre los manieristas poner este hoyito del labio con un piquito en los labios, en el labio superior, que vemos también en nuestro Padre Jesús. Los bigotes siempre hacia abajo de esta manera. Bien, eso pasa en Sevilla. La otra gran escuela, que es Granada, el gran maestro que la inaugura es Pablo de Rojas.
Pablo de Rojas es un nombre castellanizado. En realidad debería haberse llamado Pablo de Raxis o Pablo de Rais. Él no era italiano, nació en Alcalá la Real, igual que Martínez Montañés, y fue maestro de Martínez Montañés. Pero toda su familia era sarda, era de Cerdeña, de modo que su cultura es directamente italiana y trae lo italiano a la escuela granadina, como se vemos en este Cristo de la Paciencia de San Matías, que aquí lo vemos en una foto antes de su restauración hecha en el Instituto de Sevilla, en el IAPH, el Cristo de la Paciencia de Pablo de Rojas. Vemos aquí cómo interpreta Pablo de Rojas el manierismo, la idealización bellísima en la escultura. Y ahí vemos estos mismos rasgos, del bigote hacia abajo, de los labios muy dibujados, con ese puntito característico en el labio superior, los dos mechones de la barba. Si lo comparamos con nuestro Padre Jesús, vemos que no son iguales, ni mucho menos, ni podemos decir que sean de la misma mano, pero hay un parentesco también. Hay un parentesco de alguna manera en la forma de dibujar los ojos, sobre todo en la estructura de la boca. Vamos a ver cómo evoluciona la iconografía andaluza de Jesús Nazareno en la Edad Moderna, brevemente. No me puedo extender, obviamente, ¿no? Y ya vamos avanzando. Bueno, todo nos hemos fijado que los creadores de la Escuela de Sevilla, he citado mucho a Ávila, y es que vienen de Castilla, ¿no? En la Catedral de Burgos, Felipe Bigarni, que era uno de los preferidos artistas de los Reyes Católicos en Granada, por ejemplo, es un señor que viene de Francia, que es borgoñón, y que trae el arte flamenco borgoñón. Un arte que respira la moda italiana, pero que ha sido muy potente en el último gótico. Y estos son los que crean la figura de Nazareno Camino del Calvario, en su camino al Calvario. En la Catedral de Sevilla se termina el gran retablo mayor por los años de 1500 y allí trabajan multitud de artistas, unos más góticos, otros más renacentistas, pero casi todos adoptan la forma italiana, pero una forma italiana que viene de una formación alemana. Sobre todo los grandes maestros del segundo momento, Jorge y Alejo Fernández Alemán, lo que traen es lo que había del arte centroeuropeo, pero acomodado al esquema italiano, sobre todo la forma de componer la figura geométricamente. Bueno, ya vemos aquí cómo se interpreta Cristo Camino del Calvario, con esa túnica y con la cruz que llamamos al revés. Esa es la primera iconografía que se nota en Andalucía, especialmente en Sevilla, del Señor de Jesús Camino del Calvario. Aquí vemos una representación también de artistas que vienen de Centro Europa, especialmente franceses, en la Catedral de Córdoba. Y en la propia Catedral de Córdoba vemos esta imagen de hacia 1550, fíjense, mediados del siglo XVI, pero que es una de las épocas más brillantes de Córdoba. En mediados del siglo XVI, Córdoba alcanzó los 50.000 habitantes. Después lo perdió en las epidemias de comienzos del XVI y especialmente en la mortal tremenda de mediados de 1649, y perdió habitantes y no recuperó los 50.000 hasta el siglo XX. Ya es decir, bueno, pues en esa época de los 50.000, que es el tercio medio del siglo XVI, Córdoba vivió precisamente del intercambio entre las manufacturas que se hacían por aquí, en los pedroches, y la producción agraria que se hacía en la campiña, en las poblaciones del sur. Y había un intercambio entre las manufacturas de este norte y aquella producción agraria, frutos agrarios del sur, que se concentraba en Córdoba, y eso fue lo que dio el dinero a Córdoba y el crecimiento de la población entonces. Bueno, pues sin embargo, Córdoba está un tanto retardataria
en la composición del Nazareno, porque aquí vemos un Nazareno interpretado a mediados del siglo XVI, pero con cánones casi de retardo gótico. Se ve, por ejemplo, enseguida en un carácter que es la corona tallada. La corona semejando de madera, pero tallada en el propio bloque de la cabeza. Eso se da frecuentemente en la cultura del primer Renacimiento y de fines del gótico, sobre todo. Pero cuando va evolucionando, la corona se hace de quitar y poner. En la pintura, que influyó mucho en toda la imaginería, después se conoce la imagen del Nazareno, que tuvo muchísimo éxito en esta obra que tuvo en las gradas de la Catedral de Córdoba, que era el hervidero entonces, porque es donde se hacía todo el comercio de Sevilla, cerca del puerto, en las mismas gradas de la catedral, y allí pues los canónigos trataron de hacer capillas abiertas, que es lo que permitía que los mercaderes y la gente que comerciaba pues el domingo pudiera oír misa. Entonces había un retablito, el sacerdote celebraba allí arriba y la gente por respeto se callaba un momento y oía misa y luego seguían comerciando. Esto es lo que llamamos capillas abiertas, que se llevaron a América. Fue un invento extraordinario y que se dan en el Renacimiento especialmente. Bueno, en una de estas capillas, Luis de Vargas, el grandísimo pintor, hizo esta representación del Calvario en una escenografía relacionada con el arte italiano que él conocía muy bien y que luego tuvo enseguida su repercusión en las cofradías. Por ejemplo, esta es una ilustración del libro de reglas de la Hermandad del Silencio de Sevilla, la Madre y Maestra, la más antigua, que recoge evidentemente las formas de hacer de Luis de Vargas. En los artistas del Renacimiento en Sevilla vemos esa misma iconografía, Cristo con la cruz al revés y con la túnica. Y este anónimo, vamos a hablar mucho de anónimos, como nuestro Padre Jesús también es anónimo. Eso no es ningún desdoro. Hay grandísimas imágenes de autores que todavía no conocemos. ¿Por qué? Porque las escuelas de Sevilla y de Granada, pero especialmente la de Sevilla, gracias al comercio con América, constituyeron una playa de artistas, maestros, discípulos, oficiales, y sin número, de los que muchas veces conocemos el nombre por las escrituras, pero no hemos identificado ninguna de sus obras. Y están ahí, los conocemos, que actúan como testigos y que se sabe que eran artistas pintores, pero que luego, si no se encuentra el documento que avale el contrato de una obra, no tenemos un punto de referencia para sacar el estilo de otras obras por comparación. Bueno, pues eso pasa un poco con este Cristo de la Corona, que está entre 1570 y 1600, es decir, en la época inmediatamente anterior o casi contemporánea del Jesús Nazareno nuestro, ¿no? Pero representa a este Cristo recibiendo la cruz. Y ahí ya tiene esa postura de recibir la cruz, requiere ese esfuerzo de la gran zancada, los pies en esa posición, que fueron muy característicos de los primeros nazarenos, porque en la imaginería, la iconografía de Nazareno está entrando ahora precisamente, en estas fechas, del fines del siglo XVI. Si nos vemos el rostro, pues vemos esas características, pero las cejas menos arqueadas, ya un poco más planas, la boca con esa expresión de dolor, la mirada humilde hacia abajo, la barba mucho más poblada, pero fíjense en el labio superior, tratado de esa forma con el piquito del labio, característico de este momento. Nuestro Padre Jesús del Silencio recibe también la cruz al caminar, por eso tiene esa forma en la posición de los pies tan característica de la imagen que recibe la cruz, y que aquí se ve en esta foto antigua, porque le pusieron esta túnica corta que le va tan bien, pero que normalmente no la llevaban los nazarenos, como vemos en la pintura y en los relieves, ¿verdad? Francisco de Ocampo es otro gran artista jiennense que se afinca en Sevilla, que es discípulo de su tío Andrés de Ocampo y que trabajó en el círculo de Martínez Montañés, al que consideraba su maestro, ¿no?
Hacia 1610 puede tratarse, o sea, datarse esta figura, fecharse esta figura. Estamos en los años, más o menos, de Jesús Nazareno. Y esto es lo que se producía en Sevilla. Y por entonces, hacia 1615, calculo yo, aparece también de nuevo el Cristo con la túnica tallada. Porque lo que hemos ido apreciando en Jesús del Silencio es que es una imagen de vestir, que ya no tiene la túnica tallada. Este sistema se divulgó mucho en Sevilla, porque en Sevilla se prefería vestir a las imágenes, en contra, por cierto, de las disposiciones del Concilio de Trento, porque se había llegado a muchos abusos en la Iglesia en materia de vestido de imágenes, sobre todo las vírgenes, las dolorosas también. Las señoras prestaban sus vestidos para vestir a la imagen, o sea que la imagen se vestía con trajes contemporáneos, pero tenían la mala costumbre de reclamarlos luego para ponérselos ellas. Y claro, la Iglesia veía con muy malos ojos que la señora luego en un baile de salón pues luciera el vestido con que se había venerado a una dolorosa. El Concilio de Trento fue muy exquisito en esto. Primero, en controlar la calidad de las imágenes, la calidad artística de las imágenes, porque antes hacían verdaderos muñecos de papelón que se llevaban en procesión y hasta tenían devoción a veces. Pero el Concilio de Trento fijó muy precisamente y recomendó a las diócesis y a las iglesias locales que tuvieran mucho cuidado en aplicar estas normas, a los obispos que cuidaran mucho. El artista, que el proyecto fuera visado por la diócesis y que preferentemente se hicieran imágenes talladas, no de vestir. Pero ya sabemos cómo eran en Sevilla y sobre todo los cofrades, que le plantaban cara, quiero decir, al obispo, al arzobispo perfectamente. Y entonces allí se mantuvo mucho la figura de vestir. Esta que vemos aquí está atribuida a Américo Juan de Mesa. Y Juan de Mesa es que yo he escrito alguna vez que en cierto modo supone el final del manierismo, la radical finalización del manierismo frente a su maestro Martínez Montañés, y lo que introduce es de nuevo el realismo y la corona tallada como uno de los signos del realismo. Y digo de nuevo porque es que el gótico final lo que había ofrecido era el realismo de la pasión, el realismo de la muerte, a veces en los famosos crucificados llamados dolorosos, con una crueldad absoluta, con una radical presentación del martirio, los Cristos dolorosos, ¿no? Mesa no llega a ese dolor de lo gótico, pero sí llega al realismo de la pasión y recupera muchas cosas, probablemente a través de grabados de Alberto Durero. Bueno, aquí traigo otras imágenes antiguas, son del Laboratorio de Arte, para que nos hagamos una idea cómo es la imagen de vestir. Y son tres soberbias imágenes que sin vestir como son articulables no parecen lo que son, pero son nada menos que Jesús de la Pasión, al centro de Martínez Montañés, el que acabamos de ver a la izquierda, el Señor del Silencio y el magnífico Señor del Valle, de la Hermandad del Valle, ¿no? Señor del Encuentro con las Mujeres. En Granada, como es una iglesia mucho más controlada, porque se está cristianizando, no lleva más que un siglo en este momento de conquistada, y durante ese siglo hay que tratar con los musulmanes que han quedado. Los judíos pues ya fueron expulsados, quedaban los moriscos todavía, y la iglesia tenía muchísimo cuidado en la conversión de los musulmanes y sobre todo en el tratamiento de las imágenes. Y aquí son muy rigurosos. Aquí se prefiere la imagen tallada, aunque luego se viste, al modo andaluz, como sabemos. Este es magnífico Nazareno de Priego, de Pablo de Rojas, nada más y nada menos, que es un autor que vemos que sigue esta forma del manierismo, como lo ha recibido de Italia, indudablemente. Vemos ya como en la ceja no parte de una frente
lisa, sino que se hunde para forzar este movimiento del entrecejo, ¿no? Que da señal del dolor. Sin embargo, a mí me llama la atención este tipo de oreja, que me es muy familiar, es poco trabajada, no como se trabajaba en Sevilla, como lo hacen Mesa y Montañés, de mucha más altura, y los Ocampos. Esta la veo yo muy peculiar, esta ceja, esta oreja de Pablo de Rojas, que me recuerda de alguna manera a las orejas algo rústicas de nuestro Padre Jesús Nazareno. El tipo de Rojas se difunde mucho en la escuela y también en la escuela antequerana, que vive mucho de Granada. Diego de Vega pues hace este Jesús Nazareno, que está emparentado con los muchos que se atribuyen a Pablo de Rojas en todo el reino de Granada. De esa posición de las piernas viene este otro Nazareno, que es barroco, anónimo, del de Carcagüey, pero lo traigo porque se vea la posición de las piernas y de los brazos, y que es una cultura de vestir también, que tiene una peculiaridad, que une dos iconografías. Es decir, los mismos cofrades celebran un día Cristo atado a la columna y lo sacan desnudo, y el Jueves Santo y el Viernes Santo lo celebran camino del Calvario, poniéndole una cruz al hombro, y lo llevan vestido. Es decir, esta dualidad, la iconografía, hay que tenerla también en cuenta muchas veces, porque si no se despista uno. Bueno, Jesús Nazareno en busca de autor es como decir lo que acabo de mencionar antes, la infinidad de imágenes del Nazareno que hay sin autor. Y eso le pasa también al señor de Pozo Blanco. Anónimo es este Nazareno de Córdoba, el señor de los señores de Córdoba, en el sentido de la devoción tan antigua que hay a Jesús Nazareno, ¿verdad? Es una figura que ni siquiera tenemos segura su edad, ¿no? Porque hay documentación de que se pudo hacer hacia 1579, de que se trabajó sobre un tronco de árbol directamente, pero resulta que, no quisiera alargarme mucho, cuando se cansan me cortan, ya lo tengo advertido, pero que es un señor que tiene características que vienen del manierismo clarísimas, ¿no? Sin embargo, algunos otros elementos que llaman la atención, la corona tallada, eso es primitivismo, eso es vuelta atrás, eso no es barroco, eso es un renacimiento que mira mucho, yo creo que a Centro Europa. Y yo lo he emparentado con artistas que estaban trabajando en la catedral en las fantásticas yeserías que hay. Esto sí es propio de alguien que está acostumbrado a trabajar el yeso, en la talla de yeso, que es distinto a la finura que se puede conseguir con la talla en madera, ¿verdad? La posición de los pies, que ya hemos visto, muy fuertes, muy musculosos. La imagen sin vestir, fíjense ustedes qué desequilibrio tiene. Es un desequilibrio parecido al que tenía antes de su restauración por Joaquín Cruz Solís, nuestro Padre Jesús. Probablemente este desequilibrio viene de que fue tallado en un tronco de peral. O sea que, y claro, tiene que adaptarse un poco a la forma del tronco. Estaba deshecha y fue recuperada por Andrés Valverde, que fue su hermano mayor mucho tiempo, y que el hombre lloraba cada vez que hablaba de su imagen. Otra imagen anónima, interesantísima, es nuestro Padre Jesús Nazareno, el Terrible de Puente Genil, que yo creo que es sevillana. Yo creo que es sevillana. De hecho, tradicionalmente se dice venida de Sevilla en 1622. No sé si esa fecha es demasiado adelantada ya, o sea, demasiado retrasada. Yo creo que puede ser anterior. En 1622 llega a Puente Genil, pero pudo haber sido trabajada antes. A mí me suena mucho al aire, no digo que sea ni mucho menos, pero al aire del entorno de Jerónimo Hernández en Sevilla. Y hay datos, pues, como por ejemplo la separación de las ramas de bigote, el labio superior liso, las dos guedejitas de la barba,
los bigotes cerrados hacia el interior, no como en el barroco, que se hacen hacia afuera, como los hacía ya Roldán, como usaba la moda del bigote en el siglo XVII, era pues hacia arriba, ¿no? En el XVI y hacia 1600 era todavía hacia abajo. Pero aquí vemos esos caracteres que a mí, no digo tampoco que tengan que ver directamente, pero que me recuerdan a Jesús Nazareno de Pozo Blanco. Me lo recuerdan en muchos detalles. Son manos diferentes, evidentemente, pero parece que los dos artistas que han hecho estas dos cabezas estuvieran delante de otra que es única, como si hubieran usado un solo modelo para interpretar luego. Y hay muchas cosas en común. Nos podemos fijar en la rectitud de la nariz. No tiene el mismo plano, evidentemente, cada una de las fotos, pero yo creo que son suficientes para ver el sistema de orejas muy abiertas, la forma en que los mechones de pelo se vienen por detrás de la oreja y se revuelven, lo mismo que aquí, con otro carácter, no con el adorno que tienen de Puente Genil, pero en esa línea. El ensanche más ostensible en el de Pozo Blanco, nuestro Padre Jesús, de las mandíbulas, pero que también se ve en el de Puente Genil. Detalles también como la mirada y los ojos, casi en diferente altura, para llegar más directamente a los fieles. En fin, yo veo similitudes. Es más canónico el de Puente Genil, que tiene la raya al medio, en el centro geométrico, mientras que el de Pozo Blanco no tiene la raya al medio. El pelo le sale de un lateral. Algo más próximo a lo realista. Bueno, nuestro Padre Jesús Nazareno, como lo vemos hoy día, restaurado, pero con esas fotos con flash que a mí me disgustan, y vemos cuánto varía la imagen excesivamente iluminada que en su ser natural, con luz natural. Los pies de nuestro Padre Jesús Nazareno están perfectamente firmes en tierra, Es decir, que tenemos la seguridad que no procede de una imagen de Jesús atada a la columna, es una imagen de Jesús cargando la columna, camino del Calvario. Los pies tienen los dedos muy largos, llama eso mucho la atención, y vemos en esta foto del momento de la restauración, antes de restaurarse, muy firmes en tierra, solo un poquito elevado el derecho, como para hacer el esfuerzo de llevar la cruz, pero casi firmes en tierra, que recuerdan un poco las figuras egipcias, ¿no? O las imágenes griegas del primer clasicismo. Las manos antiguas eran mucho más sencillas, más simples que las que hoy tiene, que le hicieron Joaquín Cruz Solí, ¿verdad? Pero tenían ese formalismo manierista de unir los dedos centrales de la mano y las uñas muy alargadas y cuadradas. Bueno, pues vamos a estudiar someramente, y ya con esto termino, que ya descanso mucho, la configuración, la estructura del rostro y de la cabeza de nuestro Padre Jesús Nazareno, para que nos hagamos la idea que es una imagen de su tiempo, una imagen del manierismo a las puertas del barroco. ¿En qué sentido a las puertas del barroco? En los modos en que se acerca a la realidad y se aleja de la idealidad. Pero tiene mucho de idealismo canónico clásico. Es una cabeza perfecta, que viene precisamente de las normas del Renacimiento clásico, de Leonardo da Vinci, que pinta este hombre de Vitruvio, del gran arquitecto Vitruvio Polión romano, ¿no? Que dio las normas de cómo eran las medidas del hombre como centro de la arquitectura, centro de la geometría. En el hombre de Vitruvio, que pintó Leonardo, se reúnen los dos esquemas básicos de la línea recta y la línea curva.
el círculo y la esfera, que son signos de eternidad del universo, y el cuadrado, que es el símbolo de la geometría básica, ¿no? El cuadrado y el círculo se pueden ver perfectamente representados en la cabeza de nuestro Padre Jesús Nazareno. Sus medidas están sometidas a regulaciones geométricas propias del Renacimiento. En las tres partes canónicas de la cabeza, la frente hasta el arranque de la nariz, hasta el entrecejo, la nariz hasta el arranque del labio y el tercio inferior hasta el mentón. Perfectamente canónico, y se corresponde con 4 partes exactamente, la cabeza dividida en 2 la cara, y luego hasta el extremo de las orejas y del pelo, lo que abarca la escultura, prácticamente son otras 4 partes. De modo que estamos ante una obra de verdadera categoría, es decir, de alguien que ha estudiado, que no está trabajando al azar, que ha hecho un modelo y que probablemente tiene otro modelo soberbio delante de los ojos de su maestro o de quien estuviera, que desgraciadamente no conocemos, pero es un señor que verdaderamente nos llama la atención cómo se acerca a esas pequeñas irregularidades que luego le gustarían tanto a Juan de Mesa. Los ojos uno más alto que otro. ¿Eso qué significa? Que está representando realmente personas reales. A todos nos pasa que tenemos pues una oreja más grande que otra, un ojo más grande que otro, no los dos a la misma altura. Eso es lo que hacia el devoto hace próxima la imagen. Es decir, esas irregularidades que muchas veces el ojo no percibe, lógicamente, hasta que nos ponemos a estudiarlas así con detenimiento. Eso es lo que permite que la representación de la imagen de Cristo, en este caso, no sea un ser ideal, sino un ser real muy cercano al ser hombre, a la humanidad de Cristo. Y sin abandonar su divinidad, acerca a la divinidad. Y esto es lo que hace devoto una imagen, es lo que hace que tenga éxito esta imagen. Que aquí vemos la disposición distinta de los ojos. Una imagen que situamos en estos momentos del abandono, del clasicismo, de los comienzos del barroco, que pensamos que ha de ser de hacia 1605, cuando se crea la hermandad, pero que, según ha estudiado Juan Aranda, no tiene devoción en firme hasta 1616. No quiere decir que la imagen no existiera antes. Yo creo que el éxito de 1616 tiene mucho que ver con la bula pontificia de ese año, que es lo que permite ganar indulgencias haciendo donativos a Jesús Nazareno, y naturalmente esto atrae muchas devociones. Y a partir de entonces, cuando arranca la devoción fuerte de la imagen. Pero bueno, no hay que despreciar esa fecha y habría que situar la imagen entre esos tiempos. Yo creo que 1605, mientras no aparezca otro dato, otro documento, está mejor mantenerlo ahí, porque la imagen no desdice de esos años. Desde luego, llevarlo a la época de Roldán, como propuso el padre Moreno Valero, pues yo creo un poco fuera de lugar. Yo creo que en la época de Roldán se hacían otras cosas. Las orejas estaban ya pegadas de otra manera, era otro concepto, porque, claro, es mucho más real las orejas pegadas, qué duda cabe, pero es mucho menos clásico, mira menos a Roma. Este señor mira mucho a Roma, al clasicismo, leída a Roma a través del Renacimiento, de un Renacimiento ya más que asimilado en las escuelas andaluzas. Así que yo termino aquí, espero que no les haya aburrido mucho y les felicito por poderles rezar todos los días a esta imagen soberbia de Jesús Nazareno, pero récenle con poca luz, es mucho más íntimo. Muchas gracias a todos.
los dejo yo en sitio, si no. Pues muchas gracias y enhorabuena a don Alberto por su ponencia. Y bueno, pues está complicado averiguar quién fue el autor porque no tenemos documentos, pero no vamos a dejar de intentarlo en el futuro si algún milagro Jesús Nazareno quisiera que apareciera ese documento. De todas formas, averigüemos quién es el autor o no, la devoción la vamos a seguir teniendo igual. Como muestra de agradecimiento y de recuerdo, pues, de su paso, que nos llena de orgullo y de satisfacción por esta jornada de historia y patrimonio, pues vamos a hacer entrega de una reproducción de la imagen de Jesús Nazareno que también ha estudiado y que nos ha expuesto aquí. Pues, don Alberto, vamos a dar paso ya al acto oficial de clausura de esta jornada. Así que, por favor, el señor alcalde, que lo tenemos aquí también con nosotros, pues le rogamos que ocupe aquí en la mesa su lugar. Pues buenas noches, Santiago. Muchas gracias por querer acompañarnos en este acto que pone el punto y final a esta jornada de historia y patrimonio, 4 siglos de presencia de Jesús Nazareno en Pozoblanco. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que se han cumplido con creces los objetivos que nos planteábamos en la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno cuando pusimos en marcha este evento, no solo por la magnífica asistencia de público cada uno de los días, sino sobre todo, y lo que es más importante, por lo que hemos podido conocer, gracias al trabajo de los ilustres ponentes que han intervenido y a los que damos una vez más las gracias. Con todo lo que nos han aportado, hemos aprendido que Pozoblanco tiene más patrimonio del que pensábamos, que tiene más historia de la que conocemos y que hay materia para escribir mucha más de esa historia, que es indudable, también lo hemos aprendido, la influencia que ha tenido la presencia de Jesús Nazareno, de su hermandad y la posterior del Santo Hospital, en el devenir y el desarrollo de Pozoblanco como pueblo. Y también, y lo decimos con algo de pesar, nos hemos confirmado o nos hemos dado cuenta que no valoramos ese patrimonio y esa historia que son nuestras y nos han hecho ser como somos, como realmente se merece. El otro objetivo que nos planteábamos desde el principio era que las distintas conferencias aquí presentadas pudieran quedar recogidas para la posteridad en un libro a modo de actas de esta jornada. Para ello, pues, hemos pedido ayuda al excelentísimo Ayuntamiento a través de la Consejería de Cultura y hoy que tenemos aquí al señor alcalde, estamos seguros que comprometerá esa ayuda a fin de que en unos meses podamos estar de nuevo aquí presentando ese volumen. No puedo terminar sin agradecer una vez más a los ponentes su trabajo, a las hermanas hospitalarias por las facilidades que nos han dado para montar todo el aparataje técnico, al Ayuntamiento por su colaboración
y por ese libro que ya habéis oído que lo van a publicar. A los medios de comunicación que habéis estado al pie del cañón dando difusión y cobertura a esta jornada, y, como no, a los hermanos de la Junta de Gobierno, en especial a la Vocalía de Cultura, por su extraordinario trabajo para hacer posible la organización y celebración de esta jornada. Por supuesto, también muchísimas gracias a todos y cada uno de los que habéis estado presentes en las 5 sesiones y a los que nos habéis visto por las redes sociales y nos habéis hecho llegar vuestras felicitaciones. Y gracias a Jesús Nazareno por poner su mano para que todo haya salido a satisfacción y para su mayor honor y gloria. Le cedo ya la palabra a Santiago Cabello, alcalde de Pozoblanco, para que clausure la jornada. Para la próxima vamos a comprar 4 o 5 micrófonos, que no haya que andar con este trajín. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, muchas gracias, presidente, por sus palabras, por esa petición que también es lógica y también buena, ¿no? Que aprovechando la ocasión pues puedas pedir, como siempre, alguna cosa que pueda venir muy bien a la hermandad, y esa mano siempre está tendida por parte del Ayuntamiento de Pozoblanco, que es nuestra misión, nuestra obligación, y, como no, pues poder colaborar, apoyar. No es solo una responsabilidad, que es un honor que todas estas conferencias y todas estas ponencias de tanto altísimo nivel y riqueza que se han tenido aquí en esta capilla de nuestro Padre Jesús Nazareno pues puedan plasmarse en un libro y que el Ayuntamiento pueda colaborar. Repito, será un placer, sí que podéis contar con nosotros para que se pueda hacer realidad y pueda ver la luz ese libro. Por otra parte, me gustaría, en primer lugar, como no, pues felicitar a Hermandad por todo el trabajo, el esfuerzo y la dedicación que han tenido en estos últimos meses para poder llevar a cabo estas jornadas, estas ponencias, que creo que han sido muy positivas, muy buenas y muy fructíferas, y fundamentalmente también a todos los ponentes que lo han hecho realidad, a todos, sin excepción, desde el primero hasta el último, que nos han ido enriqueciendo con todas sus ponencias, con toda su formación, su cultura, su experiencia, y creo que ha sido muy positiva y muy enriquecedora, no solo para las personas que han tenido la suerte de poder estar aquí acudiendo físicamente en esta capilla, sino también a las que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación, Canal 54, diferentes redes sociales, que nos consta que también son muchas, y desde aquí pues también les enviamos un cordial saludo, agradeciendo pues que hayan estado con nosotros durante esta última semana. De verdad, mi más sincera enhorabuena y felicitación en nombre del Ayuntamiento de Pozoblanco y también de esta ciudad por ese trabajo y por hacerla realidad en esta ocasión. Como no, pues desde el Ayuntamiento siempre estamos a disposición de poder colaborar y ayudar con la hermandad. Por supuesto, lo decía cuando entraba, si uno tiene preparado algún discurso cuando entra a esta capilla, pues rápidamente se le olvida prácticamente y se le nubla la mente cuando ve la imagen tan soberbia, como decían anteriormente, tan espectacular, y que algo nos transmite a todos cuando entramos aquí, que es difícil muchas veces hasta poder articular palabras. De verdad que nos cuesta mucho, pero eso es porque nos llena de emociones, nos llena de sentimientos, y no solamente a los que podemos entrar aquí, a los que tenemos fe, a los que tenemos devoción, sino también a cualquier persona que simplemente cuando le mira a los ojos y le mira al rostro, pues siente algo especial que muchas veces no solo con palabras se puede explicar. Así que de verdad, enhorabuena a todos los que lo habéis hecho posible, a todos los que seguís apostando por conservar y divulgar nuestro patrimonio, que creo también es muy importante la riqueza que tenemos en nuestro pueblo, en esta capilla, y sobre todo con la imagen de Jesús de Nazareno, que lo decía también el presidente, ¿no? Muchas veces no tenemos o no le damos la suficiente importancia y no valoramos lo que realmente tenemos a nuestro alrededor. Creo que aquí tenemos algo único, es un tesoro que muchos tenemos los pozalbenses y que a veces no lo valoramos, y me quiero quedar con eso y finalizar con estas palabras, ¿no? Que no solamente valoremos lo que tenemos a nuestro alrededor, que esta pandemia nos ha hecho también pues valorar muchas de las cosas que hasta ahora las veíamos como cotidianas, como rutinarias, y cuando realmente las perdemos, ¿no? Los familiares, los amigos, la libertad, es cuando nos damos cuenta de lo verdaderamente importante que tenemos a nuestro alrededor. Esta, nuestra imagen, la capilla, la hermandad,
tantos y tantos años de historia, tantos y tantos años de cultura, de patrimonio y de tradición en nuestro pueblo. Creo que es algo que ya tenemos que empezar a valorar, a enriquecer y a sentirnos sobre todo muy, muy orgullosos de nosotros. Y como no, pues desde aquí a nuestro Padre Jesús de Nazareno, que nos siga ayudando, que nos siga cuidando, que nos siga llenando a todos de fe en los momentos de dificultad y sobre todo que nos lleve por el buen camino a todos y especialmente a los pozolvenses. Muchísimas gracias, enhorabuena a todos y se clausura esta jornada que tan bonita y tan buena han sido aquí de Jesús Nazareno. Muchas gracias, repito, y muy buenas noches.